Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Las autoridades en el departamento de Antioquia atienden a la erupción de un volcán de lodo en zona rural de Turbo, en esa región del país. Está en límites de los municipios de Neconclí, Turbo y San Pedro de Urabá. En esta emergencia que se presentó en las últimas horas no hay víctimas fatales. Por ahora hay 109 familias afectadas, 65 familias indígenas, 35 familias campesinas y 9 familias que viven cerca a la orilla de la carretera. Una vía está taponada por el lodo. Con regaño público a sus funcionarios, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se quejó por la cantidad de hinchas de Millonarios y asistentes a Robo al Parque que se quedaron sin transporte en la noche del domingo. Galán confirmó que se enviaron 9 buses troncales que evacuaron la mayoría de aficionados que se encontraban en la estación de Transmilenio luego de salir del estadio El Campín en Bogotá. Tras lo sucedido, Transmilenio informó que anoche se extendió la operación en la estación Salite Greco 2 horas más de lo habitual hasta las 12 de la noche para garantizar el regreso a casa de todos los asistentes al Rock al Parque. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró el nombramiento de Diego Gansino como presidente de la Sociedad de Activos Especiales se cayó en las últimas horas. Tras las denuncias de acoso sexual, el ministro Bonilla aseguró que si bien la hoja de vida de Gansino se publicó, nunca se emitió el decreto de nombramiento y es algo que según él no se hará. Por primera vez en la historia, el Estado colombiano asumió la responsabilidad por el asesinato de Carlos Pizarro. El gobierno debe responder por la omisión de las autoridades en la investigación del magnicidio del entonces candidato presidencial. Quien espera que haya un avance sustancial es la congresista del Pacto Histórico e hija del entonces candidato María José Pizarro. Según la funcionaria, el caso de su padre se encuentra en apenas una etapa inicial. Rodrigo Ramírez presentó su renuncia a la dirección de Monómeros luego de que se conociera que Venezuela adelantó negociaciones para vender los activos de esta empresa petroquímica sin la participación y conocimiento del gobierno colombiano. Este hecho ocurre luego que el presidente Petro enviara una carta a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que expresaba su firme desacuerdo con la privatización de la compañía colombo-venezolana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la decisión del ELN de seguir en un paro armado en el Chocó en medio de las emergencias por las lluvias es la mayor demostración de su desconexión con las comunidades, su arrogancia, barbarie y su nula voluntad de paz. El alto comisionado de paz, Oti Patiño, calificó como inadmisible el paro armado del ELN en el departamento del Chocó. En su mensaje les pidió ayuden o por lo menos no estorben. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aclaró que el puesto de mando unificado se mantendrá en coordinación con todas las entidades del distrito para minimizar los riesgos de nuevas inundaciones como las que se presentaron el pasado miércoles en el norte de Bogotá. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Ya amaneció en Bogotá, es un gusto saludarlos en este frío amanecer. Está lloviznando, que no es una novedad. Vamos a seguir con lluvias permanentes de aquí hasta que comience el mes de diciembre. Esta temporada muy fuerte habitualmente de lluvias se extenderá esta mañana en emergencia Bogotá, Chocó y La Guajira. 27 departamentos del país que nos llevan a la declaratoria de estado de desastre nacional. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz inicio de semana, otra vez semana corta en Colombia. Un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes, con una tendencia que cumple hoy 5 días en todas las redes sociales. Más 57 es la gran conversación alrededor ya no de lo musical, de lo que hablábamos en el lanzamiento de Karol G y los 8 reggaetoneros de Colombia, la mayoría de Medellín. Esta tendencia ahora está en la polémica de las críticas por la letra, pero también por el mensaje mismo que han dado quienes empezaron a defenderse, como Bless y Ryan Castro. Toda una polémica en la que hasta el gobierno, con el presidente Gustavo Petro y la directora del ICBF, terminaron opinando metidos en esta, que hay que decir no es la primera canción de reggaetón con esta letra, pero que abrió un debate muy interesante. El reggaetón, me voy a meter en camisa de 11 varas. El reggaetón es naturalmente de mal gusto y grosero. No,
Sabía que no le iba a gustar. Lo que pasa, Néstor, es que el reggaetón es de letras intelectualmente primarias, ordinarios, sin elaboración cultural. El reggaetón es eso. Y ahora nos escandalizamos. ¿O será una elaboración cultural distinta? No, eso no tiene... No. Decirle... El parlache existe, son artistas de Medellín, es una manera. No, es que eso no... Bueno, a mí me parece que esto no es nada nuevo, lo que me tiene sorprendido es un poquito, esto es el reggaetón. Deberíamos estar acostumbrados a esto desde hace rato. Se escandalizan ahora el presidente Petro, el gobierno, la directora de Bienestar Familiar, porque al final la protagonista de la letra... Es una niña de 14 años. Exactamente, pero... Las niñas de 14 años van a los conciertos de reggaetón, desafortunadamente. Aquí hay mucho de hipocresía social, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que no solo es el reggaetón, Néstor. Por ejemplo, Antonio Aguilar había cantado La Martina. 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. O te ves linda de uniforme con esa cabellera que me está matando, tú que eres una niña que te veo en la ventana y te estáis asomando. Decía, por ejemplo, la colegiala de Silvestre Dangond. O devolvámonos mucho más. Colegiala, colegiala, linda colegiala es otro éxito del vallenato y habla de una niña. Y así hasta los más grandes de todos los géneros le han cantado a niñas. Pero antes había un poquito, no le cantaban al culito de la colegiala Camila, me da pena. Pero bueno, la niña me entregó a su amor a los 15 años, decía en La Martina Antonio Aguilar. Y eso es lo mismo decir que el culito de la niña de 14 años. Y ella me entregó su amor a los 15 años, ¿acaso también no sexualiza un poco a las niñas? Hay ahí, Néstor, un debate muy largo. No, si usted me quiere decir, las letras de la poesía, de la música, siempre han girado alrededor de lo mismo, sí. En todos los géneros. Sí, pero esta es la ordinariez, lo que... Entonces el problema no es la letra, sino la ordinariez y la manera en lo que se dice lo mismo de lo que estamos acostumbrados por muchos años en la música. ¿A usted le gusta esta canción? A mí no me gusta, yo se lo conté desde el lanzamiento, le dije que esperaba que al ser la primera vez que se reunían los 8 más grandes, pues que la construcción, la canción, el mensaje fuera otro. Pero de ahí a crucificarlos porque están hablando, como ya lo han hecho otras veces en sus canciones, creo que es un poquito exagerado. Bueno, porque no es la primera vez que se habla de eso. Usted y yo estamos en desacuerdo. En esta estamos en desacuerdo, sí, señor. Estamos en desacuerdo, pero este desacuerdo es el mismo, esta discusión es la que da el presidente Petro y es la que da la directora del ICBF, y que anoche también se volvió la razón de quienes asistieron, por ejemplo, a Rock al Parque en Bogotá. Mire lo que dijo doctor Crápula en la tarima, que es otro género, que es otro artista que se mete en la polémica. Escuchemos. Hoy veníamos a hacer un concierto épico y divertido, pero hay muchas cosas que decir hoy. Si nosotros queremos dejar de ser vistos como el país del narcotráfico y el putero del mundo, pues no podemos estar haciendo canciones que hagan apología al narcotráfico. Y mucho menos. A mí lo que no me gusta de esta polémica, Camila, señor, no entiendo en qué momento esto se volvió discusión de petrismo contra antipetrismo o de derecha contra izquierda. ¿Qué tiene que ver el reggaetón con la derecha? El presidente Petro, y se mete René, el residente desde Puerto Rico. Que ya había hecho una famosa tiradera a J Balvin. El de Calle 13. Es el de Calle 13, sí. Y entonces dicen que este reggaetón es del narcotráfico y en consecuencia es de la derecha. Y en eso estamos. Ideologizamos hasta una canción de mal gusto. Me están recordando aquí otra, Wilfrido Vargas, en 13 años, hay una canción que se llama así, Ella, lleno de engaños, tiene 13 años, el maquillaje le ayudó para esa noche en la que pasó lo que sabíamos. Yo entiendo que usted es paisa y que está defendiendo a sus reggaetoneros paisas. No, pero más que una defensa, Néstor, es si vamos a hacer la crítica general para todos, en todos los géneros, con todos los artistas. ¿Y por qué se disculpa Karol G? Porque sabe que a sus seguidores no a todos les gustó, porque ella venía enseñándonos que mañana será bonito, que eran unas letras más de corazón, más de mujeres, más de empoderarlas, pero es también la misma de Amiga, las 200 copas arriba, con la grosería incluida. Esta es la gran paradoja, que esta canción de la controversia es hecha, es coproducida, construida por una mujer que se llama Karol G. Y que es la que los logra reunir a todos por primera vez, que logra incluso quitar las perezas y los problemas, esas asperezas que han estado entre, por ejemplo, Maluma y J Balvin, superadas, aquí ya se ven en una canción, pero que logra también todos, a los grandes alrededor de esto. Pero el hecho de que se hayan unido no vuelve bueno el producto. Exactamente. Camila, gracias. Esta es la gran controversia. ¿Me deja decirle una última? Prometo que muy rápido. Señora. Cartagena.
es que no me puedo despedir sin esa tendencia que está creciendo en TikTok, en Facebook y en Twitter por una pelea que casó el alcalde de esa ciudad con una santanderiana, que en su tono santanderiano llegó a Cartagena de vacaciones este puente, cogió un taxi del aeropuerto a Boca Grande. Y escuchen esto lo que le pasó. Dijimos acá los taxistas llenos a Boca Grande, le dijimos, y nos llegaron y nos dijeron, la llevamos, pero la carrera vale 100.000. Y yo, pero ¿cómo? 100.000. Yo, pero si aquí esta tochada dice 27.500, sí, pero es que el carro se me va a lavar. El carro se me va a inundar. Esta tochada Entonces es el recibo, es la factura del aeropuerto. Los 100.000 pesos, la carrera es el motivo de la pelea con y dice el alcalde que no es cierto, Turbay, que ella no tenía una reserva en un hotel de Cartagena, que la estaba buscando por la denuncia. Ella aparece en otro video para decir que sí y de nuevo ponernos a hablar de los altos precios de algunos servicios en Cartagena. La señora ya hizo 2 videos. Ya lleva 2. Este original en Cartagena, en el aeropuerto, mostrando el recibo, dice, aquí dice que me cobran 27 y el taxista quiere 100.000, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y otro, señor alcalde, cuando el alcalde dice que eso es falso, que ya no está, que no tenía una reserva. Estaba de celebración de los 20 años de su matrimonio. De su matrimonio, este puente festivo. Fue a pasar festivo. una nueva luna de miel y termina metida en esta polémica. Camila, gracias. 5 de la mañana, 41 minutos. Sobre la canción, si usted quiere darme su opinión, estamos en redes sociales. Ya estamos en el canal de YouTube, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales sobre la canción de Maluma, de Karol G, de J Balvin, de Ryan Castro, de 8 reggaetoneros, la mayoría de Medellín. Hay gente a la que le gusta y está en su derecho. La polémica la arma porque se mete el presidente Petro. Esta es la declaración de la directora de Bienestar Familiar, que se llama Astrid Cáceres. El patrón de delito tiene, entre comillas, a las ciertas amigas de las niñas, que además son de muy corta edad, jóvenes de 18, 19 años o hasta menos, niñas y niñas que incitan a otras niñas a ir a ese tipo de fiestas. Y así parte la canción en su letra y dice que una amiga las invitó. Ese patrón es parte de lo que estamos identificando dentro de la red de trata y de explotación sexual y comercial. Luego de esa invitación Esta les es un poquito piden la que cultura, apaguen. es cierto, la cultura del reggaetón alrededor de cómo se objetiviza a la mujer, a la niña de Fortín, de la que hablan en la canción permanentemente. En la fotografía están los reggaetoneros, la declaración, la respuesta a esta inmensa controversia de uno de ellos, de Medellín, de ese grupo de reggaetoneros de Medellín, Blessed. ¿Sabe qué, caravana? Si no le gusta el tema, baila, no lo escuche, que yo me siento con él bien así, yo no soy pendiente del que irán. Desde que yo esté bien, que no hay el mundo a mi alrededor, listo, nada de parcero, critiquen lo que quieran, que eso a mí no me importa. Eso, parceros, si no les gusta, no la escuchen. Este es el tono de la controversia y salen todos ellos, los reggaetoneros, a rodear a Karol G. J Balvin a agradecerle. Reina, tú hiciste posible esta reunión, una polémica que tiene mucho que ver con la cultura y cómo nos aproximamos a la cultura. Se mete allí el presidente Petro, informa Miguel Garzón. Aquí lo que hay es exotic pepper. Ha sido el foco de críticas por sus letras que hacen apología a la sexualización de menores y al consumo de drogas, tanto así que el propio presidente Gustavo Petro se refirió a ella en uno de sus mensajes en la red social X, en el que escribió: está bien el debate cultural, hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios. En cada género artístico hay arte, pero también hay ignorancia. El arte perdura, la ignorancia dura un segundo. El arte implica estudio y mucha sensibilidad, muchísima sensibilidad. La ignorancia solo codicia. Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se pronunció. La directora del instituto, Astrid Cáceres, dijo que la letra incita a cometer delitos contra los menores de edad. No lo digo porque sea un tema de conservadurismo o que ahora seamos puritanos, es porque en realidad nuestras niñas y niñas nos lo han contado. Nos han contado cómo les dan drogas y cómo ellas, sin saber y sin ninguna otra advertencia, terminan en el consumo. Pero los cantantes se defendieron. Uno de los primeros en expresar su posición fue J Balvin, quien envió un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que esta canción es valiosa porque demuestra la unión actual que hay entre los artistas urbanos del país. Dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder unirnos a mostrar que cuando estamos juntos hacemos la diferencia, lo que es el mensaje de la canción. Ante toda esta controversia, Karol G rompió también su silencio a través de sus redes sociales, manifestando su frustración por lo que considera una interpretación fuera de contexto de la letra de su canción, que se ha convertido en uno de los temas de debate más álgidos de Colombia en medio de la
la creciente preocupación por los altos índices de violencia contra menores y actos de pedofilia en el país. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias. Ahora, lo que pasa es que la campaña de publicidad a esta canción salió gratis porque llevamos tantos días, 5 días, hablando de ella desde su lanzamiento. Son las 5:45 minutos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump alista el gran nombramiento. Se va a conocer seguramente el día de hoy. Lo anticipan esta mañana medios de comunicación. Será el de Marco Rubio, que va a ser el nuevo secretario de Estado. La Cancillería norteamericana, el Departamento de Estado que funciona desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y Marco Rubio es un viejo conocido para Colombia. Ha visitado nuestro país en múltiples ocasiones, se ha relacionado con presidentes colombianos, su esposa es colombiana y tiene colombianos en su equipo y ha sido crítico de los procesos de paz. El presidente Gustavo Petro lo ha llamado agente del caos, portavoz de Hamas, cooperador de tiranos, ha criticado su política de paz total, sobre la que ha dicho que solo ha sembrado desastre, no únicamente en Colombia, sino en la región. Este es el hombre que estaría a punto de convertirse en el nominado de Donald Trump para convertirse en secretario de Estado, el jefe de la política exterior de los Estados Unidos. Un nombramiento que de hecho sería histórico porque sería el primer latino en ocupar esa posición. Aún no lo ha anunciado Trump, pero ya sus colegas en el Congreso como Rick Scott o María Elvira Salazar lo están felicitando. No es el único nombramiento que se está moviendo. Trump ya oficializó a uno de los responsables de su política de deportación masiva. Se trata del exdirector encargado de la Agencia de Inmigración y Aduanas, Tom Homan, quien regresa al gobierno Trump ahora como zar de la frontera, con mano dura y prometiendo deportar criminales e ilegales. Así lo dijo ayer en una entrevista con Fox News. They don't know what the hell they're talking about. President Trump has made it clear. We will prioritize public safety threats and national security threats first. El presidente Trump lo ha dejado claro, vamos a priorizar amenazas a la seguridad pública, amenazas contra la seguridad nacional primero, así debe ser. Hay más de 1.5 millones de criminales condenados extranjeros en este país con órdenes de deportación a los que vamos a buscar. Hay miles de pandilleros y lo que digo es que si estás en el país ilegalmente deberías sentirte incómodo, decía Homan. Otros nombramientos que ha hecho Trump es el de la representante Elise Stefanik como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y otros nombres que suenan es, por ejemplo, Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, como secretaria de Seguridad Nacional. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y efectivamente la llegada de Marco Rubio va a ser una revolución y va a tener profundo impacto en Colombia, no solo para Colombia. También está teniendo la llegada de Trump, el regreso a la Casa Blanca, impacto en la guerra en el Medio Oriente. Esta mañana desde Tel Aviv, en donde se están cumpliendo 30 días del ultimátum del presidente Biden al primer ministro Netanyahu para restablecer la ayuda humanitaria, hay nuevos bombardeos. Están omitiendo las instrucciones del presidente Biden, tal vez por el cambio de tendencia en la Casa Blanca. Desde Europa, esta hora sobre la guerra en Gaza, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Claramente Israel, el gobierno israelí se siente fortalecido por esa elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. De hecho, el presidente Joe Biden el 13 de octubre pasado le había puesto un ultimátum a Netanyahu. Le había dicho, si en 30 días no se recupera la ayuda humanitaria para Gaza, arriesga la ayuda bélica, la ayuda militar para poder llevar adelante esa operación que tiene en Gaza, esa guerra en Gaza. Bueno, la respuesta que ha tenido Israel, porque hoy se cumplían esos 30 días, es que va a ampliar mínimamente esa zona donde puede entrar ayuda humanitaria. Dice que ahora va a incluir hospitales de campaña, campamentos de tiendas de campaña y suministros para refugios y provisiones de alimento, agua, medicamentos y equipo médico. Es todo lo que dice. Sin embargo, ayer a la medianoche, cuando anuncia el ejército israelí, señala cuál va a ser ese territorio, incluye Al-Mawasi, y esta mañana bombardea justamente a Al-Mawasi, que era uno de esos campamentos de refugiados que daba como zona segura. 14 personas han muerto en ese lugar. La otra noticia importante, Néstor, lo que está ocurriendo es la reconfiguración del mundo árabe, porque en una asamblea, en una cumbre de líderes musulmanes y árabes, el príncipe de Arabia Saudita, que es el gobernante allí, Mohammed bin Salman, condenó las acciones de Israel en Gaza como genocidio, así lo decía.
القمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق. La verdad es que ha llamado muchísimo la atención porque es la primera vez que lo dice y es importante. ¿Por qué? Porque justamente en el primer gobierno de Donald Trump, este gobernante de Arabia Saudita había firmado un acuerdo con Donald Trump e Israel, los acuerdos de Abraham, en los cuales establecía que iba a reconocer a Israel como territorio, como país en esa zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se está distanciando Arabia Saudí de ese acuerdo que era uno de los grandes logros de Donald Trump, y lo que está ocurriendo también es que se está acercando a Irán. Arabia Saudita e Irán son enemigos acérrimos. Ellos han estado librando guerras proxies, como se llaman, guerras subsidiarias en otros países entre uno y otro, porque pertenecen a bandos distintos, a facciones distintas del Islam. Bueno, le está en ese mismo discurso lo que dijo Mohammed bin Salman es que no iba a aceptar que Israel atacara a Irán, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno decidió cuáles serán los aviones, aparentemente los suecos, porque no es anuncio oficial todavía, de la empresa sueca Saab, los Gripen, los JAS-39, los que van a reemplazar a los Kafir israelíes, producto de la guerra del Medio Oriente y producto del distanciamiento de Colombia con Israel. Cambiamos de proveedor, dice el presidente Petro, que sin afectar la estabilidad financiera, esta es una flota estratégica que no le costará más al Estado colombiano, lo anunció el fin de semana el presidente Gustavo Petro. Quiero sí anunciar que esa nueva flota de aviones de la flota estratégica de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, no va a causar un impacto fiscal para este año, ni para el año entrante, ni para el que sigue, mirando lo que los economistas llaman el plan financiero a mediano plazo. No han dicho el nombre, todos estamos suponiendo que se trata de los Gripen suecos para reemplazar a los Kafir israelíes. El ministro de Defensa, al frente de esa compra, tampoco se saben mayores detalles, habla de un modelo offset, es el ministro Iván Velázquez. El presidente ha expresado desde antes el interés. Inicialmente los offset estaban dirigidos casi que totalmente a la propia industria militar. Lo que se ha pretendido ahora, según instrucción del presidente, es que revisemos, por ejemplo, para temas de energía, que podamos tener... 5 de la mañana, 53 minutos, la hora de la noticia económica para este comienzo de semana. Hoy es martes, es 12 de noviembre. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. No hay de otra. Por el desempeño del recaudo de impuestos que ha estado por debajo de lo esperado, el gobierno tendrá que correr un hueco en el cinturón para apretárselo aún más, con un recorte en el presupuesto de la nación de este año más grande que lo esperado. A mediados de este año había anunciado un aplazamiento de 20 billones y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que ahora tendrá que convertirse en un decreto de recorte presupuestal que además debe incrementarse a 33 billones de pesos para garantizar que no se rompa la regla fiscal. 33 billones será el tijeretazo en el presupuesto, aunque los detalles de los sectores impactados se conocerán cuando se firme el decreto de recorte. Sin embargo, el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, que ha estado muy pendiente de estos temas fiscales, calcula que el ajuste debe ser todavía más grande, de unos 63,8 billones, así que faltarían 30,8 billones para ser ajustados. Pero este banco tiene la teoría de que la subejecución del presupuesto o la baja ejecución frente a lo programado se trataría de una estrategia del gobierno para controlar así el gasto público dentro de los límites de la regla fiscal. Para este banco, con una posible subejecución de 30,8 billones, más el recorte anunciado por el ministro por 33 billones, el gobierno estaría cumpliendo con la regla fiscal este año, lo que sería muy bien visto por los mercados ante el apretón en las finanzas públicas en el que se encuentra el país por el descache en los cálculos de recaudo de impuestos. Víctor Grosso, datafx.com. Descache tras descache, gracias Víctor. A propósito, es el mismo ministro de Hacienda que confirma que ya no va el nombramiento de Diego Cancino como director de la SAE. Es la Sociedad de Activos Especiales que administra bienes incautados a la mafia. A él, a Cancino, lo tumbaron las denuncias sobre acoso sexual cada vez en mayor número y con mayores evidencias. Nicolás Rodríguez.
Hola Néstor, buenos días. Justamente eso lo relata el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, asegurando que solamente estaba publicada la hoja de vida de Cancino, pero que no estaría listo el decreto para posesionarlo como director de la SAE. Y es que esta confirmación se da 3 semanas después de la denuncia de Viviana Vargas sobre un aparente caso de abuso sexual en el apartamento de Cancino. Lo que comenzaría como una reunión política, una reunión de trabajo, se convertiría en un episodio trágico para Viviana Vargas, que también es funcionaria de gobierno. Ella asegura que Cancino la citó en una tarde para su apartamento, pero que además de un almuerzo que Cancino le cocinó, el tema de trabajo cambió definitivamente, recibiendo algunos comentarios malintencionados de Cancino y también algunos toqueteos en sus zonas íntimas. Además asegura Viviana Vargas que no fue en una ocasión, sino que fue 3 veces y que justamente también lo haría en frente de varios compañeros y amigos que ella citaría para ayudarla a salir de ese episodio negro en el apartamento de Cancino. Lo que además se sabe, Néstor, es que en redes sociales también están circulando varias denuncias contra el ex viceministro del Interior. La primera es de Ana María Vélez, presentadora de RTVC, y la segunda es de Liliana Castañeda. Básicamente los relatos son los mismos, justificando y soportando a través de pantallazos las conversaciones que tuvieron con Diego Cancino, donde se aseguraban que en varias veces las citaba, se quería encontrar con ellas, pero que a veces los comentarios también eran muy malintencionados. Lo que se sabe por parte de la Fiscalía es que se han adelantado las entrevistas y revisiones de las pruebas para corroborar las versiones entregadas. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Es que ya se cayó el nombramiento, Nicolás, gracias. Era insostenible esa intención del presidente. Las 5 de la mañana, 56 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Esta mañana, atención, está diciendo Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Venezuela, que María Corina Machado está en Colombia. En Caracas se encuentra Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Ya cumple 3 meses en la clandestinidad de María Corina Machado acá en Venezuela, y aunque ella insiste que se mantiene en el país, desde el gobierno de Nicolás Maduro señalan lo contrario, aunque ciertamente divulgan varias versiones, por así llamarlo, y ninguna confirmada. Primero que estaba en España, eso dijo Nicolás Maduro hace un mes, y ahora que está en Colombia. ¿Y qué hace en Colombia? Pues según la versión del chavismo, está buscando dinero, financiamiento del narcotráfico para supuestas conspiraciones contra el gobierno. La acusación la hace el propio Nicolás Maduro, insistiendo que su plan, o el supuesto plan de María Corina, es colocar incluso una bomba en medio de una supuesta ambición de poder. Claro, igual que cuando dijo que Machado estaba en España o había huido a España, Maduro esta vez tampoco mostró pruebas de sus aseveraciones, pero insiste que es un hecho real. Escuchemos. Que una criminal que hasta ahora está conspirando, se fue del país a conspirar. Se fue del país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico, la Machado. Está en Colombia y el narcotráfico la está financiando ahora, de frente. Hay que recordar, Néstor, que la última aparición pública de María Corina Machado fue a finales de agosto, específicamente el 28 de agosto, en una protesta de calle acá en Caracas, y desde ese día pues decidió pasar a la clandestinidad por amenazas de cárcel en su contra. Néstor. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Lina, yo creo que mi esposo piensa que... No, espérate un momentico. ¿Tú crees que tu esposo piensa o que tu esposo siente o le preguntaste? Fíjate que muchas veces estamos pendientes de qué sentimos, de cómo expresarlo de manera correcta a los demás, de cómo hacer para que ese otro entienda lo que yo le estoy diciendo, pero poco tiempo dedicamos a escuchar al otro, a escuchar el corazón del otro. Los amores bonitos no nos llegan a la vida, sino que se construyen, y se construyen cuidando el corazón, no el mío solamente, sino el del otro también. Muchas veces asumimos que él está equivocado, o asumimos que él cree esto o que él piensa esto, pero no le hemos preguntado. Pregúntale a tu pareja qué siente, pregúntale a tu pareja qué piensa, qué sueña. Comparte también lo que hay en tu corazón, y desde ahí, con esa información, pueden construir, pueden llegar a soluciones, pueden hacer acuerdos. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com en Armenia. Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila.
Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó, estaba lloviendo pertinazmente esta mañana en Bogotá, estaba lloviendo también en Santander. Escampó en la región del Chucurí, en donde hay fuertes inundaciones durante todo el fin de semana. Todo el país está inundado, razón por la cual fue declarado el desastre nacional, que será el vehículo, el medio para entregarle más plata a la controvertida unidad de gestión de riesgo. El desastre nacional es por emergencias en Chocó, en donde atraviesan una triple tragedia, la de su pobreza natural, la del muy fuerte invierno y la del paro armado del ELN. También llovió con intensidad este fin de semana en la Alta Guajira y en Bogotá. Pero hay problemas en general en 27 de 32 departamentos en Colombia. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo le está pidiendo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, 700.000 millones de pesos adicionales para ayudar a atender las emergencias antes de que termine este año y para atender a miles de personas inundadas, porque va a seguir lloviendo hasta diciembre. En Chocó, que es el departamento más pobre, esta mañana hay 160.000 personas, más de 40.000 familias, que están damnificadas porque se desbordaron los ríos en 27 municipios y arrasaron con casas, con cultivos e inclusive con animales. El problema es que ese mismo departamento vive esta mañana el paro armado del ELN, que sin ninguna misericordia no deja entrar ni salir ayuda humanitaria, no deja navegar por los ríos, no deja transitar por las carreteras. Es decir, Chocó está inundado, pero también sitiado por la guerrilla. Con razón, el comisionado de paz, Oti Patiño, le dice al ELN que si no va a ayudar a atender la emergencia, tampoco estorbe, que permita que el ejército, la Fuerza Aérea y la gobernación atiendan a las personas damnificadas. El canciller, que además es chocuano, intenta mover ayuda internacional, especialmente desde Europa, desde Turquía, buscando cooperación para ayudarle a su gente del Chocó. El otro chocuano que ha levantado la mano este fin de semana para pedir ayuda a su departamento es el magistrado conservador y negro Gerson Chaverra. Lo de conservador y negro, es lo que dice el presidente Petro, que cita al presidente de la Corte Suprema de Justicia en esos términos. Él, el doctor Chaverra, que le pide al gobierno que atienda de una vez por todas a su gente y evite que el ELN siga haciendo de las suyas. Bienvenidos, les decía, tenemos emergencia por todo el país. En Santander son 57 los municipios que tuvieron que decretar calamidad pública por las muchas inundaciones, por los derrumbes, por los puentes caídos. La más grave ocurre en San Vicente de Chucurí, en donde una quebrada se desbordó y arrasó con medio pueblo. En Medellín, producto de las lluvias, se explotó un tubo del acueducto e inundó casas de 300 familias en el sector de Sinaí, nororiente. Hay 1.000 familias afectadas por esa inundación del tubo madre. Y también en Medellín, se desató un incendio en el barrio Popular que deja esta mañana 19 familias sin nada, enfrentando otra emergencia. En el Urabá antioqueño hizo erupción el volcán San José de Mulatos, en los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro. Allí hay más de 100 familias afectadas. Así que, como ustedes escuchan, es desastre tras desastre. En La Guajira hay 39.000 familias afectadas por las lluvias desde el paso de la tormenta Rafael, que afectó todo el Caribe internacional. Les contaré de otras noticias. No aguantó la presión y las denuncias. Se cayó finalmente el nombramiento de Diego Cancino, que iba a ser presidente de la SAE, después de las denuncias de acoso sexual de 5 mujeres en total, todas relacionadas con el petrismo. No era fuego desde afuera. Era una presentadora de RTBC, era una militante de la Colombia Humana. El ministro de Hacienda confirma que no habrá decreto para oficializar el nombramiento de Cancino, del que alcanzaron a publicar la hoja de vida. Y finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio
le imputó cargos a 9 funcionarios de la registraduría por obstruir una visita que hicieron hace 3 meses pidiendo información en la investigación alrededor de la licitación que finalmente le adjudicaron a Thomas Gregan Sons. Es el motivo de la intervención del gobierno en temas electorales, que en teoría la registraduría es un poder diferente, es un poder autónomo. La registraduría afectada por investigaciones de la superintendente Cielo Rusín, que les contaré en segundos a propósito del gobierno. La decisión de reemplazar la flotilla de los Kafir israelíes por aviones nuevos serán de última tecnología, los pondrá la empresa sueca Saab. El presidente Petro no ha anunciado el nombre del ganador, pero se da por descontado que serán los Gripes suecos para reemplazar los F-16 de Estados Unidos y los Rafale, que no llegarán, que eran las otras ofertas que tenía el Ministerio de Defensa. En segundo, la historia del problema de Rock al Parque, que terminó bien anoche, bien salvo los problemas de movilidad. No sirvió el regaño del alcalde Galán y de la alcaldía de Bogotá contra la gerente de Transmilenio. Finalmente no pudo haber transporte anoche en Bogotá, en donde se repitió la escena de miles de personas jóvenes, especialmente buscando transporte para volver a su casa después de los conciertos de Rock al Parque. Y hablando de música, les contaré en segundos de la inmensa polémica. Ha sido un fin de semana de tormenta para Karol G, Maluma, Feid, J Balvin, Bless, Ryan Castro y los artistas, los 8 reggaetoneros de Medellín que participaron en la canción Más 57. Son los reggaetoneros criticados por el presidente Petro y por la directora de Bienestar Familiar por meter en una misma canción a una niña de 14 años hablando de drogas, de sexo. El problema es la protagonista de esa canción. El presidente Petro habla y abre un debate cultural. Dice que en cada género artístico hay arte, pero también hay ignorancia. Se meten en la controversia. Anoche, doctor Crápula, en el concierto en Rock al Parque, y se mete el muy de izquierda y muy petrista René, el hombre de Calle 13, para darle la razón y para criticar a los reggaetoneros de Medellín. En nombre de los cantantes, Karol G ha publicado un comunicado diciendo que esa no era la intención de su letra, pero que entiende las críticas y que está muy afectada. Comunicado en el que pide disculpas. Bienvenidos, 6 de la mañana, 7 minutos. Historias, controversias y música a partir de este momento. Hoy es martes y será martes como el fin de semana pasado por agua. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se declara situación de desastre en todo el país. En virtud de la variabilidad climática, nos centraremos en todo el territorio nacional. Ante la declaratoria de desastre nacional, el gobierno destinará recursos urgentes para socorrer a más de 300.000 afectados por inundaciones en Chocó, La Guajira y Bogotá. Hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay 3 zonas hoy con una escala muchísimo mayor y es donde parte del esfuerzo se centrará. Alta Guajira, Chocó en todo el departamento y Bogotá por escasez de agua potable. ¿Cómo responderá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ahora que se declaró la situación de desastre natural? Esto dijo el director Carlos Carrillo. Cuando hablamos del dinero, no tenemos en este momento la cifra exacta porque estamos consolidando la evaluación de daños y el análisis de necesidades por parte de los distintos sectores. Este no será un decreto por lluvias. Por su parte, la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, pide respuesta inmediata del gobierno nacional. Lo que sí necesitamos es una mayor articulación para garantizar que no se trata solamente de llevar las ayudas. Una vez se cumple con la fase de respuesta, que es esta de llevar alimentos y otros enseres de primera necesidad, sigue la recuperación de la familia, sus viviendas, sus cultivos, sus enseres. Acabado nuestros productos, se nos han muerto nuestros animales. No queremos mercaditos, no queremos, porque siempre es lo mismo que un mercado. Realmente esto es una afectación de muchos años. Y en La Guajira, la declaratoria de calamidad pública se mantiene por las emergencias causadas por las lluvias. En este departamento son cerca
cerca de 39.000 las familias afectadas. Habitantes de las comunidades incomunicadas arriesgan su vida pasando por arroyos para poder buscar alimentos. No, es que toda la noche fue lloviendo muchísimo y iba creciendo. Más de 200 familias son las damnificadas por el desbordamiento de la quebrada Las Cruces del municipio de San Vicente de Chucurí. 5 barrios fueron evacuados, 15 viviendas destruidas en casco urbano y rural y 100 familias de veredas están incomunicadas por falta de maquinaria para habilitar el único paso vehicular con el municipio. Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo. Una adulta mayor de 86 años quien fallece. Se afectan viviendas tanto del casco urbano como del sector rural y afectaciones en 3 puentes en la infraestructura vial. Y a través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que espera reunirse en los próximos días con el director de la ONGRD, Carlos Carrillo, para evaluar la situación de desastre en la capital. Y en Medellín, 250 familias resultaron afectadas en el barrio Santa Cruz luego de que una de las tuberías principales del acueducto se rompiera, dañara el asfalto e inundara calles, negocios y casas. Por ahora, 9 de esas viviendas fueron desalojadas de manera permanente y sigue la evaluación de las demás estructuras. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hay 5 personas que presentan lesiones leves, que ya están siendo atendidas justamente o en sitio o trasladadas a unidades hospitalarias. Hay algunas viviendas que presentan inclusive colapso en sus muros y problemas ya estructurales, lo cual implica inmediatamente también desalojo. Y al menos 19 viviendas resultaron afectadas por el incendio que se presentó en las últimas horas en el barrio Popular 1 de Medellín. Según el reporte de organismos de socorro, 67 personas fueron atendidas. Ayer hizo erupción el volcán de San José de Mulatos, ubicado a los límites de los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá en Antioquia. Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y estar atentos a la información de las alcaldías locales. John Macario Londoño, director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Este tipo de erupciones no son extrañas en este sector. De hecho, hay otros volcanes como el San José de la Plata y la Lorenza, donde también han hecho erupciones de este tipo. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, cuestionó al ELN por decretar un paro armado en medio de la emergencia que vive el departamento del Chocó a causa de las lluvias. Por eso le digo, me parece algo medio bastante absurdo de que en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia como que está viendo el Chocó, que ellos planteen un paro armado. A través de sus redes, el presidente Gustavo Petro pidió a la justicia colombiana verificar si el software Pegasus se usó o no con alguna orden en nuestro país. Hay bastante molestia por la confirmación de Estados Unidos de haber financiado el sistema. Habla el canciller Luis Gilberto Murillo. Estamos manejando esto por canales diplomáticos. Es un tema grave. Me parece que no se manejó de manera transparente. Nosotros tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos. Están en un buen momento. Tenemos una colaboración que es muy efectiva. 6 párrafos son los que contiene la carta que el presidente Gustavo Petro le envió a su homólogo Nicolás Maduro para expresarle su rechazo a la intención de venta y privatización de la empresa colombo-venezolana Monómeros, advirtiendo que uno de los efectos de la decisión sería el inminente encarecimiento de los productos agrícolas en el país. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que la hoja de vida de Diego Cancino, ex viceministro del Interior, sí estaba publicada, pero que en ningún momento se generó el decreto con el que se asignaría como el director de la Sociedad de Activos Especiales. ¿Sabe qué, caravana? Si no le gusta el tema, baila, no lo escuche. La polémica el fin de semana giró en torno a la canción Más 57, interpretada por Faith, Karol G, Maluma, J Balvin, Bless y Ryan Castro, y que fue criticada por su letra, ya que para algunos habla acerca de el abuso sexual a menores y el consumo de drogas. Una de las principales críticas llegó desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en voz de su directora Astrid Cáceres. No lo digo porque sea un tema de conservadurismo o que ahora seamos puritanos, es porque en realidad nuestras niñas y niñas nos lo han contado. Nos han contado cómo les dan drogas y cómo ellas sin saber y sin ninguna otra advertencia terminan en el consumo. Y quien también respondió fue Karol G a través de sus redes sociales, donde asegura que se sacó de contexto la letra de una canción con la que solamente buscaban celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a la gente. Otra de las críticas en Rock al Parque fue la que hizo Dr. Crápula, quien dijo que los artistas no deberían crear canciones que hagan apología a temas como el narcotráfico o incluso la pedofilia. Pues no podemos estar haciendo canciones que hagan apología al narcotráfico y mucho menos a la pedofilia, porque nos oponemos. La niñez es sagrada, gente.
llegaron y nos dijeron, la llevamos, pero la carrera vale 100.000. Yo, pero si aquí esta tochada dice 27.500, sí, pero es que el carro se me va a lavar, el carro se me va a inundar, entonces no la llevamos. Los cobros excesivos a turistas en Cartagena volvieron a pasarle factura a la ciudad y esta vez el alcalde Dumek Turbay quedó en el centro de una polémica luego de que una turista santanderiana denunciara que un grupo de taxistas pretendían cobrarle hasta 100.000 pesos. A través de sus redes sociales, el alcalde aseguró que la denuncia de la mujer era falsa, que se trataba de una campaña de desprestigio en contra de la ciudad. La mujer, por su parte, no se quedó callada, ratificó su denuncia desde la ventana del hotel donde se encontraba hospedada. Los bloqueos y la falta de transporte después del evento de Roga al Parque en el Parque Simón Bolívar. Muchas personas salieron después de las 10 de la noche confiados en la promesa que hizo el mismo alcalde mayor, que garantizaba el transporte para todas las personas que asistieran a este evento. No encontraron Transmilenios. Dijeron que hasta las 11:30. ¿Para qué hacen el festival si no hay transporte? No hay por la 68, no hay SITP. María Fernanda Ortiz, la gerente de Transmilenio. Es la primera vez que el sistema Transmilenio ofrece este servicio ampliado para la evacuación del último día del festival Rock al Parque. Le pedimos disculpas a los usuarios que pagaron su tiquete y tuvieron que esperar más para llegar a su casa. Hoy se cumplen los 30 días del ultimátum que el presidente Biden le dio a Netanyahu para restablecer la ayuda humanitaria en Gaza a riesgo de cortarle la ayuda militar. En la víspera, Israel solo anunció una pequeña ampliación del territorio con acceso a esos insumos humanitarios. También el gobierno israelí da por cortados todos los diálogos para un alto al fuego en Gaza o en el Líbano. Jugada la 18ª fecha de la Liga Colombiana, 6 equipos pelean por clasificar en la última fecha a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Por ahora, el cupo pertenece a el Deportivo Pasto y al equipo del Atlético Junior. Entre tanto, Patriotas, con los resultados obtenidos durante esta jornada, se convierte en el primer equipo que durante la temporada 2025 asegura su presencia en la segunda división del fútbol profesional colombiano. Entre Envigado y Jaguares se resolverá el otro descendido en esta temporada 2024. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Las 6 de la mañana, 19 minutos. Hay inundaciones esta mañana reportadas en 27 de 32 departamentos que tiene Colombia. Estamos en una situación, amanecemos en desastre natural, que es una figura de emergencia
para encaminar recursos de manera que haya atención a las miles de víctimas que hay en Bogotá, en la zona andina. Está lloviendo en todo el país, pero con énfasis Bogotá, Chocó y la Alta Guajira, o en su orden, Chocó, la Alta Guajira y Bogotá. Una situación crítica en la que el gobierno intenta priorizar la atención para las emergencias y los más damnificados. Juan David Ríos. Hola Néstor, buenos días. Ante la crítica situación que viven varias regiones del país por cuenta de las intensas lluvias e inundaciones, el gobierno nacional se reunió en la unidad de gestión del riesgo para tomar acciones. Por esa razón, por lo que acontece en estos días, se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Cerca de 6 horas duró el presidente Gustavo Petro reunido con su gabinete ministerial y toda la cúpula militar en la unidad de gestión de riesgo frente a la crisis por cuenta de las inundaciones, no solo en las que vive el Chocó, sino también en otros territorios. Y la decisión fue esa, decretar la situación de desastre en todo el país. Lo que hace una declaración de estas es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la nación hoy en otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones a las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual. Se priorizarán entonces 3 territorios afectados por las fuertes lluvias: la Alta Guajira, Bogotá y el departamento del Chocó. Desde la unidad de gestión de riesgo aseguran que se requerirán más de 700.000 millones de pesos, una adición presupuestal que han pedido, pero también se estima 1,6 billones de pesos. El director Carlos Carrillo ha mencionado las reuniones al respecto. Donde vamos a definir cuál va a ser el monto. 700.000 millones era lo que habíamos pedido para terminar el año, pero esto tiene una adición más. Sí, esto va mucho más allá del final del año. Estos decretos tienen una vigencia de 1 año prorrogable por 2, pues hasta 2 años, y ahí definiremos cuáles son los recursos que se van a invertir tanto en la respuesta inmediata como en la rehabilitación y la recuperación de las zonas afectadas. Néstor, recordemos que el decretar esta situación de emergencia lo que hace es autorizar al presidente de inmediato y al gobierno girar todos los recursos para los damnificados en el país, además de otras medidas excepcionales para la crisis que vive Colombia por la temporada de lluvias, como ya se va a girar 2.5 millones de pesos al fondo de inversión para el departamento del Chocó, la entrega de 10.000 kits humanitarios también en el departamento, y se espera incluso ayuda internacional, como lo menciona el canciller Luis Gilberto Murillo, por parte de Francia para todos los damnificados en Colombia. Juan David Ríos, Blue Radio. Gracias, Juan David. Y va a seguir lloviendo a este ritmo hasta entrado el mes de diciembre. Así que apenas estamos en la mitad de esta temporada de lluvias. El canciller es chocuano, por eso el canciller Murillo está obsesionado con conseguir ayuda para atender a su gente, a la gente del Chocó, que es una de las más afectadas. Doble o triple tragedia para el Chocó, porque no solo tienen su endémica pobreza, no solo tienen las lluvias de siempre, sino todo ahora con el indolente paro armado del ELN, que no deja entrar la ayuda humanitaria. Hay 170.000 familias a quienes la gobernadora Córdoba intenta ayudar. Danilo Arias. Hola Néstor, muy buenos días. Como la emergencia de mayores proporciones que han debido enfrentar como departamento, calificó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, las graves emergencias que han ocurrido en los últimos días por cuenta de la inclemencia de las lluvias que no cesan y han producido el desbordamiento de varios ríos. Al menos 100.000 personas de 25 municipios han resultado damnificadas. Bojayá, Medio y Litoral del San Juan, además de Río Sucio, son algunas de las poblaciones con mayores afectados por las inundaciones que han generado una pérdida total de viviendas, enseres y cultivos. En una inundación que nos tiene totalmente desplazados de nuestras viviendas, la inundación nos tiene acabado nuestros productos, se nos han muerto nuestros animales. El 85% del departamento está en alerta roja y en varias oportunidades las autoridades han insistido en que no hay otra salida para las soluciones que las declaratorias de situaciones especiales que permitan apropiar rápidamente recursos. Al desastre nacional anunciado por el presidente Gustavo Petro se sumó la calamidad pública y la urgencia manifiesta por parte de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. El Comité Departamental de Gestión del Riesgo ha tomado la decisión de declarar la calamidad pública y la urgencia manifiesta para todo nuestro territorio departamental. Ha autorizado unas acciones inmediatas de reacción, respuesta y movilidad de presupuesto y recursos para poder adelantar esa atención. Las comunidades, en nombre de sus mandatarios, como en el caso de Vallasolano, piden la presencia del gobierno nacional con obras de mitigación que ya habían sido identificadas para prevenir consecuencias como las que ahora viven. Leonel Valencia, alcalde de este municipio, habló de la necesidad
necesidad de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en su territorio. Hacemos un llamado especial a la Unidad de Gestión de Riesgo para que haga presencia y hagamos el análisis de la construcción del Jarillón que verdaderamente pueda brindarnos la protección a nuestras comunidades. Ante la escasez de recursos, la solidaridad es casi que la única alternativa. En Bojayá, su alcalde Hamilton Perea también habló de necesidades. El 85% de las comunidades indígenas han sido afectadas, que nos da un total de 1.618 familias, y las comunidades afros que se afectaron nos da una aproximación de 796 familias. Aunque en las últimas horas llegaron 300 kits de ayudas humanitarias por parte del ejército a Alto Baudó, la preocupación es latente ante el paro armado anunciado por el ELN. La movilidad es reducida y el desabastecimiento de medicinas y alimentos avisora un escenario no propiamente positivo en las próximas horas. En Medellín, Danilo Arias, Blue Radio. Danilo, 6:25 a.m. Terminará pues el año, Ricardo, dándole más plata a la controvertida Unidad de Gestión de Riesgo. La misma de Olmedo López, la misma de Sneider Pinilla. Claro, Néstor, buenos días. Y está sin duda allí el fantasma de lo que pasó con Olmedo López y los carrotanques de La Guajira. Ellos actuaron y cometieron la corrupción que hemos conocido con base en una declaratoria de emergencia en su momento para La Guajira, por escasez de agua en ese momento. Carlos Carrillo, el actual director de la Unidad de Gestión de Riesgo, es muy diferente a los zampones que había antes. Sí, pero no deja de ser una paradoja, pues, Néstor, que vamos a terminar fortaleciendo después de que se la robaron y la saquearon. No, Néstor, por supuesto que Carlos Carrillo es una persona que no tiene tacha alguna en materia de posibles actuaciones de corrupción, pero el esquema de contratación que conlleva la contratación directa, que lleva la posibilidad de una declaratoria de emergencia, abre la puerta a que, no al más alto nivel, Néstor, pero sí en cualquier escenario, facilite cualquier tipo de actuación irregular por la falta de controles. Como no hay licitación, Néstor, aquí por la emergencia usted lo que hace es contratar directamente, pues abre la puerta o a sobrecostos, o a contratar a los amigos. Para eso es la condición de una serie de condiciones que siempre han existido. De desastre. 6:26 a.m. Nótese, entre paréntesis, Ricardo, la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez en la atención de todas estas emergencias. Emergencia en Chocó, emergencia en La Guajira, en donde la situación esta mañana es crítica, particularmente en la Alta Guajira, pero ha sido de lluvias por todo el Caribe colombiano. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. En la región Caribe no paró de llover durante este fin de semana, donde arroyos desbordados corrieron entre las calles y causaron inundaciones con graves afectaciones. Es que la fuerza de la lluvia era tremenda, así como lo estamos escuchando, pero la zona de La Guajira fue la más afectada, donde 24.000 viviendas resultaron afectadas, lo que hasta el momento deja a 192.000 personas damnificadas. Esto más o menos es el 18% de la población de este departamento. Incluso una persona falleció por inmersión en el río Ranchería, en jurisdicción de Manaure, en medio de una creciente súbita. Entre los afectados solo se han escuchado gritos de auxilio. Según el balance entregado este lunes festivo por la administración departamental, a estos daños se suman 10 colegios y 6 centros de salud afectados. El impacto por las lluvias alcanza a 10 de los 15 municipios de este departamento, donde la Alta Guajira vive la situación más compleja al estar incomunicada con el resto del país. Esto incluso ha imposibilitado el traslado de pacientes enfermos. Por esto la comunidad pide ayudas con urgencia. Nos tocó evacuar del barrio porque la situación, allá el agua se creció, entonces pedimos la colaboración por lado de la presidencia. Una de las principales afectaciones que hemos tenido acá es la de desabastecimiento de alimentos. Por eso desde La Guajira están pidiendo ayuda urgente del gobierno, pero también lo están haciendo desde Bolívar, donde hay 20 municipios bajo calamidad pública, por lo que el gobernador Yamil Arana solicitó a través de X que este territorio también sea incluido en la declaración de situación de desastre del país, donde ha habido inundaciones, deslizamiento de tierras y daños en las redes del servicio de energía, también daños en Valledupar, y están en alerta desde la Defensa Civil porque las lluvias seguirán con intensidad para los próximos días, Néstor. Y seguirán con intensidad en todo el país. Vanessa, gracias. El retrato de Colombia esta mañana es de un gran aguacero y de graves inundaciones. Esta mañana hay deslizamientos de tierra en el departamento de Santander. Está cortada la vía entre Bucaramanga y Cúcuta y hay problemas de movilidad
en el Magdalena Medio, para quienes están intentando transitar por allí después del puente festivo. Un puente lleno de aguaceros, lleno de lluvias, de inundaciones. Javier Rodríguez. Néstor, pues no para de llover en Santander y en este momento las afectaciones son de tipo vial. En el sector de Las Pavas, entre Bucaramanga y Pamplona, esta madrugada se presentó un derrumbe de tierra y rocas, bloqueando totalmente el paso de vehículos. También hay problemas entre la San Juan y Sardinate, norte de Santander, por el colapso de uno de los estribos de un puente a 78 kilómetros de Cúcuta, y en la Trocal del Magdalena Medio está inundado el sector conocido como el Ermitaño, cerca de Barranca Bermeja, por el desbordamiento del río Pon. La información que hay en este momento por parte del Invías en esa zona es que no hay paso de vehículos hasta que baje el nivel del agua. Y es que en el departamento de Santander, Néstor, son 56 los municipios en calamidad pública. La situación más grave se vive en San Vicente de Chucurí, donde la creciente de la Quebrada de las Cruces arrasó todo a su paso. En total, 5 puentes destruidos, 5 viviendas totalmente dañadas y otras 100 con afectaciones menores. El alcalde Óscar San Miguel. Seguimos atendiendo algunas emergencias, especialmente lo que tiene que ver con la zona alta, en el sector de Cantagallos y específicamente en la Quebrada La Verde, que cae a su vez a la Quebrada Las Cruces. Tenemos una enorme dificultad y es la montaña que ha venido cediendo, está cayendo sobre el cauce y ha venido haciendo un leve represamiento. Y Néstor, es que María Eugenia García es una de las damnificadas. Esta es la segunda vez que pierde su vivienda por la creciente de la Quebrada Las Cruces de San Vicente de Chucurí. La primera vez fue en el 2011, donde casi pierde la vida. Toda la noche fue lloviendo muchísimo y iba creciendo. Entonces ya cuando yo saqué a mi mamá, entonces esto fue tremendo para nosotros. Mire, de allá para allá está todo destruido. Eso quedó nada. Eso todo se perdió. En Bucaramanga, por las lluvias de esta madrugada, Néstor, hay 3 zonas en alto riesgo, especialmente en el norte de la ciudad. También se informa el desbordamiento del río Surata. El alcalde Jaime Andrés Beltrán. Tenemos en observación 3 sectores puntuales. Betania, con un problema de alcantarillado. Luz de Salvación, con un tema de deslizamientos. Y en otros sectores, temas... La Gobernación de Santander ha informado que a través de un helicóptero llevará nuevamente ayudas a los damnificados en el municipio de San Vicente de Chucurí, Néstor. Gracias, Javier. Y está lloviendo, por fortuna, también en los embalses. Chingaza se encuentra esta mañana en 49, todavía lejos del ideal, que debe ser por encima del 60%, pero está lloviendo en Chuza, en San Rafael, en Chingaza, por fortuna. 6:31, se rompió, sumado a las emergencias por las inundaciones, por la presión del agua, se rompió un tubo madre en Medellín, que es la causa de la emergencia de esta mañana. 1.000 personas damnificadas. Héctor Santamaría. Bueno, Néstor, no ha parado la atención a las familias que lo perdieron todo luego de la fuerte explosión que generó momentos de incertidumbre en los habitantes del barrio Sinaí, en la comuna de Santa Cruz, por una fuga de agua. El daño ocurrió exactamente en una red matriz de 36 pulgadas sobre la carrera 52 que inundó viviendas, negocios y dejó inservibles muchos enseres y vehículos. Los niveles de agua llegaron hasta casi los 2 metros, generando temor en la comunidad, que incluso obligó a muchos de ellos a salir nadando de sus viviendas. Muebles, electrodomésticos, motos y carros tuvieron pérdida total. Estábamos parados en la puerta cuando vimos que la avalancha salió. No sabemos de dónde vino, venía de arriba de los callejones, pero fue algo muy impresionante, horrible, que mejor dicho mis vecinos todos abajo estaban ahogando. No nos dio tiempo de nada. Todo. Desde el mismo momento de la emergencia, Néstor, en el lugar ha hecho presencia el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Lo material se recupera, pero hay que recuperarlo rapidito porque la gente tiene mucha incertidumbre. Este es el trabajo de la gente de toda su vida. Son sus enseres, su ropa, sus electrodomésticos. EPM aseguró que logró aislar la falla y volvió el gas y la energía al sector. El agua potable todavía no, pero se atiende con carrotanques de la empresa, que además avanzan las investigaciones para saber qué fue lo que exactamente ocurrió. A esta hora, de todas maneras, por fortuna no llueve en Medellín y su área metropolitana, Néstor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:33 a.m. La única manera de atender todas estas emergencias por lluvias hoy en Colombia es esa declaratoria de situación de desastre nacional del gobierno, que debe significar, más allá de la plata, un trabajo en equipo de la Casa de Nariño, los gobernadores y los alcaldes. Por eso hay que prepararnos no solo para nuevos aguaceros, también para las declaratorias de calamidad pública y hasta emergencia humanitaria. Todas estas figuras con las que buscan ayudar a los damnificados.
este fin de semana, el que acaba de pasar, fue el escogido por el presidente Gustavo Petro para declarar situación de desastre nacional, que significa que esa será la figura, el vehículo por el que van a buscar más plata para ayudar a los damnificados. Inicialmente, como no, los de Chocó, pero también los de la Alta Guajira y Bogotá, los 3 territorios en los que se concentrará la atención de esta situación de desastre. Una declaratoria que significa que en los 2 primeros, Chocó y La Guajira, las inundaciones son la constante y en Bogotá la posible falta de agua potable de cara a 2025 hace que se incluya en las prioridades, aunque hay que contar que los aguaceros de los últimos días aumentaron el nivel del sistema de embalses de Chingaza. Amanecen por encima del 49%. Es una mejoría, pero siguen muy lejos del 65% que era la meta para final de este año y así tener más tranquilo el abastecimiento de agua en Bogotá en 2025. La declaratoria de desastre nacional es una medida de urgencia que le permite al gobierno, además de movilizar recursos, tomar medidas extraordinarias para proteger a la población afectada y para prevenir. Por eso podrán llegar órdenes de desalojo o por lo menos de evacuaciones temporales mientras pasa este fenómeno. Las primeras van a ser anunciadas hoy y mañana, como lo anticipó el presidente Gustavo Petro, diciendo que se va a modificar el plan de inversión pública en esas 3 regiones, Chocó, La Guajira y Bogotá, que están en las prioridades de afectados por las lluvias, aunque sigue lloviendo en otras regiones y hay emergencias en gran parte del país. Hoy, dice la Unidad de Gestión del Riesgo, por lo menos 27 de 32 departamentos de Colombia tienen algún tipo de emergencia producto de las lluvias. Esta emergencia la atiende Carlos Carrillo, el director de la muy cuestionada Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, que asegura que se necesitan al menos 700.000 millones de pesos más, una adición presupuestal que le está pidiendo al Ministerio de Hacienda, un ministerio que se sigue apretando el cinturón ante la crisis de plata en el país. Sin embargo, las lluvias no dan espera, no hay tregua, no hay cómo esperar para ayudar a los damnificados. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. El invierno no es la única tragedia en el caso del Chocó. La otra es por cortesía del ELN, la guerrilla indolente que a pesar de las circunstancias de calamidad ordenó un paro armado indefinido justo después de terminar una reunión con el gobierno nacional en Caracas para buscar una salida a la crisis que vive la mesa de diálogos de paz. El de esta vez es el segundo paro del año para los chocuanos. Hoy es el 4º día de confinamiento para más de 50.000 personas que viven cerca de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, que no han podido transportar víveres y tampoco medicinas para asistir a las más de 100.000 personas que están afectadas por cuenta de las intensas lluvias. Esta mañana todos, el gobierno, la Corte Suprema, están pidiéndole a ese grupo delincuencial solidaridad con la población civil que no ha podido incluso ser evacuada. Un poco más claro, el comisionado Oti Patiño, que les dice que ayuden o que no estorben, que es tal vez la radiografía más clara de lo que significa el ELN para esta región del país. El otro actor de la guerra es Néstor Gregorio Vera, conocido en el mundo criminal como Iván Mordisco, que reapareció en un video, aunque criticando la paz total, diciéndole al gobierno del presidente Petro que aún se puede recuperar el camino hacia la paz y planteando un cambio de método en la esencia del diálogo y un reconocimiento efectivo, dice él, de las nuevas lógicas del conflicto armado en el país. Mientras esto pasa, si es que llega a pasar una recomposición de esa mesa de negociación, esa facción de la disidencia sigue siendo golpeada. La última operación fue del ejército y dejó más de 10 disidentes muertos en combates en el departamento del Meta y la incautación de un gran arsenal de guerra. Es la operación militar por la que el presidente Petro vuelve a dirigirse directamente a alias Mordisco, recomendándole ver la película sobre la autobiografía de Mandela para volverle a decir que es un falso revolucionario y un traqueto. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Una nueva polémica quedó planteada entre la Presidencia de la República y la Registraduría, esta vez por la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de formular cargos contra 9 altos funcionarios del Poder Electoral que supuestamente no entregaron la información requerida por esa entidad en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas en la contratación que se adelanta para los procesos electorales. La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, ha estado muy activa este fin de semana de puente defendiendo en redes sociales la actuación de su entidad, que está adscrita directamente a la Presidencia de la República, argumentando que tiene competencia para investigar entidades públicas y privadas y justifica la visita administrativa adelantada a la Registraduría, motivo de esta polémica, por denuncias que le han llegado de posible corrupción en procesos contractuales de esa entidad. Sin embargo, hay una discusión jurídica planteada, en particular frente a la órbita que tiene la superintendencia, porque hay abogados y otros expertos que consideran que en este caso podría haberse dado una extralimitación de funciones de la SIC, teniendo en cuenta que según esa teoría, las entidades públicas como la Registraduría no estarían bajo su resorte, sino que en caso de existir una denuncia sobre posibles irregularidades, tendría que ser asumida por los entes de control, es decir, por la Fiscalía, por la Procuraduría o por la Contraloría, y no por una entidad adscrita al Poder Ejecutivo. Hablando de la Procuraduría, pocas semanas después de esta visita que se dio en febrero de la SIC a la Registraduría, abrió investigación contra los funcionarios de la superintendencia porque, según la Procuraduría, se pudieron haber presentado irregularidades durante esa visita administrativa al Poder Electoral. Aunque el presidente Gustavo Petro sigue defendiendo la actuación de la superintendente Cielo Rusinque, de nuevo atacando la firma Thomas Gregan Sons, que se convirtió en una de sus obsesiones, sectores políticos independientes y de oposición consideran que esta investigación podría leerse como una presión indebida del Ejecutivo a la Registraduría, que necesita tener independencia para poder actuar. No es el primer caso. Ya se cita de nuevo también la actuación del ser anticorrupción de la presidencia, Andrés Hidárraga, quien había denunciado a varios funcionarios de la Registraduría porque supuestamente no habían garantizado independencia en un proceso contractual para unas elecciones atípicas hace algunas semanas. Y tampoco es el primer caso que se da con el gobierno. Hace algunas semanas hubo una polémica porque se había dado la posibilidad de que en un proyecto que avanza sobre presupuesto, las finanzas y los recursos de la Registraduría quedaran en manos del Ejecutivo, algo que, de acuerdo con todos los sectores, le quitaba autonomía e independencia al Poder Electoral. A pesar de que el gobierno lo niega, los ojos están puestos sobre las actuaciones del Ejecutivo frente a la Registraduría y el Poder Electoral, sobre todo a 18 meses de las elecciones presidenciales del 2026. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Primeros coletazos sobre Colombia del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un regreso que hoy pone a temblar el futuro de la compañía Monómeros en Barranquilla. Fundada en 1967, hace casi 60 años, gracias a una alianza de Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica Pequiven, estatal venezolana, que años después terminó como única dueña de Monómeros y que hoy tiene al gobierno venezolano poniéndola a la venta ante una posible arremetida de Trump con nuevas y duras sanciones en contra de la administración de Nicolás Maduro. Esta mañana jugando a la defensiva y alistando, cocinando y preparando la venta de la compañía Monómeros en Barranquilla, principal fabricante de fertilizantes y de productos agroquímicos en Colombia, un mercado donde por lo demás es ama y señora, con el 88% de la fabricación de abonos dentro del país y con el 50% de las ventas en el mercado nacional de fertilizantes, junto con la compañía Yara, una empresa que además tiene activos por 1.4 billones de pesos, patrimonio por 583.000 millones, ganancias por más de 1 billón de pesos el año pasado, según la propia Superintendencia de Sociedades, y con 2.000 trabajadores, de los cuales 800 son empleados directos, trabajadores hoy en vilo y en veremos ante la decisión de Nicolás Maduro de poner a la venta esta empresa, una venta que tiene al presidente Gustavo Petro haciéndole reparos públicos a Nicolás Maduro y enviándole una carta donde le pide públicamente no vender esta empresa, oponiéndose a una privatización de la misma, por lo menos de cara a la galería, aunque esta venta y los rumores de esta enajenación llevan ya varios meses en el mercado colombiano y alertando finalmente de una posible alza en los precios de
los insumos agrícolas que usan millones de campesinos en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Juan Sebastián Buitrago habla sobre su adicción al juego, la ludopatía, que está afectando a tanta gente en el mundo entero, sobre todo cuando para apostar ya no se necesita sino un clic. Así que si quiere escuchar cómo es vivir con esta adicción, está al aire la segunda temporada de ¡Qué locura!, que está buenísima. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Esta es Blue, más que radio. 6:47 minutos, tiempo seco de momento en Bogotá, pero acercándonos al mediodía vendrán nuevamente los aguaceros. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos esta semana. Usted sabe que yo estos días vengo recargado porque 2 domingos. Usted sabe cómo ese huevo de 2 yemas a mí, ¡ay! Pipan, me emociono. Muy bien, padre, me alegra verlo tan optimista. Sí, tan pero feliz. Me gusta el gritico de la emoción, ¿cómo es? No sé cuál. ¿A qué se refiere? Pues el gritico de la emoción. Perdón. No se la monte, hombre. No se preocupe, que eso no me dejo. No es nuevo. Usted sabe. Hay casi lo da atrás. Me parece que hay allá. Sí, claro. Hay un distanciamiento. Problemas en el paraíso. Bueno, 6:48 minutos, tema de hoy, padre. Néstor, vi un video en redes que me hizo recordar mi experiencia con Bogotá. Es un migrante venezolano que habla de lo bueno de Bogotá,
que dice esta ciudad, exactamente dice esta ciudad me mató el hambre cuando más lo necesitaba. Y la gente me apoyó y la gente me acogió. Y sabe que inmediatamente pensé en el año 88, cuando yo vine por primera vez a Bogotá a estudiar aquí, y todo lo que eso significó. Y en muchas personas... ¿Vino a estudiar qué aquí? ¿Seminario? No, teología, sí, claro. Vine al seminario de los eudistas. Usted termina bachillerato. Hago filosofía en Barranquilla y vengo en el año 88, después de terminar filosofía, vengo el año 88 a estudiar teología. Y aquí me va a hablar de sus amores y desamores con Bogotá. Tal cual. Pero invitar a que otros se enamoren de Bogotá, porque yo me ha ido bien. Es decir, yo después me fui, en el año 94 me fui, 20 años estuve en Barranquilla y regresé en el 2014. Y estoy enamorado de Bogotá otra vez. Encuentros y desencuentros por el padre Alberto Linero en segundos. Y ya vienen también los deportes. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Mire, hoy tenemos, esta será una semana de doble agenda. Tema eliminatorias, con Colombia ya concentrada en Buenos Aires. Ya vamos a tener reporte. Partido de Colombia contra Uruguay el viernes en la tarde. El viernes en la tarde será no en el habitual jueves, aunque el jueves también tendremos partidos de eliminatorias. Colombia jugará el viernes y luego viajará a Barranquilla para enfrentar el martes a Ecuador. Y el jueves hay fecha FIFA de todas formas de eliminatorias. Claro, el jueves hay fecha FIFA de eliminatorias, ya les vamos a contar el panorama completo. Y además, en la liga ya 6 de 8 asientos ocupados. Hablamos del torneo de la Liga Profesional en Colombia, camino a los cuadrangulares. Así que quedan 2 cupos para los finalistas del fútbol Colombia. Y 6 equipos en competencia, ya les vamos a contar. Seguramente van a ser para esos 2 cupos. Pues de momento Junior tiene la primera gran opción, porque ganando el último partido frente al Cali entra ya solito. Está sin depender de nadie. Sin depender de nadie. O sea, muy posiblemente Junior y... Bueno, el otro que está con asiento parcial es el Deportivo Pasto, que tiene 27 puntos. Pero ahí empezamos ya a hablar de otros protagonistas que en instantes les contamos. Fútbol esta semana. Antes, Ricardo, deme un segundo. Saludo en 30 segundos aquí en Mañanas Blue a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. Es la gobernadora del Chocó. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gobernadora, buenos días. Buenos días. La gobernación de Chocó está al frente de esta emergencia. Inundaciones que han arrasado viviendas, cultivos. Fuera de eso, paro armado del ELN. Gobernadora, ¿cuál es la situación esta mañana para su departamento? Bien, un saludo para ustedes en el equipo de trabajo, para todas las personas que nos escuchan en esta mañana a través de Blue. Nosotros tenemos una situación grave, son más de 37,000 familias que el censo está todavía en construcción y verificación por parte de las autoridades municipales, que son quienes se encargan directamente de hacerlo. Y es más o menos un 87% del departamento en total afectación. Nosotros tuvimos un temporal de lluvias más o menos de una semana, luego otra, y luego 72 horas consecutivas de lluvias, y eso generó el total desbordamiento de nuestras cuencas fluviales. El departamento del Chocó tiene 3 principales que atraviesan prácticamente el departamento, un departamento con una extensión de mayor amplitud que 3 departamentos Valle, Cauca y Nariño juntos, y ese departamento es atravesado por unas cuencas, son 3, más el litoral pacífico. Todo está desbordado. Las 3 cuencas principales y también el litoral pacífico, donde tenemos también afectación. Gobernadora. En ese sentido, hoy tenemos... Sí. Le iba a preguntar, perdóneme de eso, de los ríos que están crecidos, que están causando esas inundaciones, ¿cuál es el más grave? Pues tenemos una afectación grave en el río Baudó, pero por lo que hizo. El río Baudó se creció, generó una afectación total en el Alto Baudó, se llevó todos los cultivos, y luego sus afluentes también crecieron al mismo tiempo, y ya bajó y se sentó en la cuenca media y va bajando hacia la baja. Es decir, digamos que la mayor violencia la hemos visto en la cuenca del río Baudó, sobre todo porque este municipio ya había tenido una afectación grave en el mes de febrero, afectación que infortunadamente a estas fechas no había sido todavía atendida, a pesar de que fue caracterizada por la unidad. La cuenca del Atrato está bastante grave también, cuenca media y cuenca baja, en especial el municipio de Bojayá. Hay un afluente del Atrato en el Bojayá que se llama justamente el río Bojayá, y la cuenca alta tuvo
una violencia tal que se llevó los caseríos, se llevó las casas. Esos son los videos que se están viendo en todas partes, donde totalmente se lleva las casas y las destruye. Eso fue en la zona rural de Bojayá. Pero al generarse las inundaciones generales en todo lado, lo que pasó realmente es que se perdieron dos cosas muy importantes para las familias. En algunos casos viviendas, porque son viviendas de madera. Pero también en algunos casos la mayoría de los enseres que estaban dentro de las viviendas, porque si la vivienda está todavía en pie, lo de adentro todo se mojó. Y los cultivos, que me parece a mí lo más grave. Porque el tiempo en el que una planta de musácea, llame usted banano, plátano, popocho, el que sea, crece es más o menos un año. Quiere decir que nosotros, habiéndose arrasado todos los cultivos que también están a orilla del río, pues no contamos con seguridad alimentaria, por lo menos de aquí a un promedio entre 6 y 12 meses. Lo que quiere decir que la atención en la fase de respuesta, que es esta, para garantizar la alimentación de la familia, sí es importante. Pero también quiere decir que la fase de recuperación no puede esperarse, o sea, no puede ser después, tiene que ser concomitante, para asegurarnos que cuanto antes nosotros recuperemos cuencas fluviales, recuperemos vías que están afectadas, recuperemos viviendas, recuperemos cultivos y pues iniciemos inmediatamente a generar una planificación de las obras de mitigación, porque la verdad es que la gente dice, pues preferimos no recibir el mercado y pasar hambre, y eso va a ser todo lo que vamos a recibir en la atención, claro, que es bastante grave. Claro, gobernadora, lo que usted nos está retratando es una situación de tragedia muy grande. El 87% de los habitantes de Chocó afectados por las inundaciones. ¿Cómo ha sido el trabajo con el gobierno nacional? ¿El acompañamiento de la unidad de gestión de riesgo ha sido suficiente? ¿La articulación con el gobierno del presidente Petro, cómo avanza para atender a los damnificados? Bueno, la verdad este año ha sido difícil porque este ha sido un año en que la unidad de gestión de riesgo ha pasado por una crisis. Nosotros comenzamos una crisis que todo el país conoció en enero de este año con 40 muertos en la vía Quibdó-Medellín, pero pues no solamente se afectó la vía, se afectaron 3 municipios en condiciones parecidas. Y luego de esto, hay un cambio en la unidad, hay una crisis en la unidad, y hay que decirlo, administrativo y financieramente entiendo que han pasado por muchas dificultades este año, pero pues o como consecuencia de eso, más bien lo que ha pasado en el departamento del Chocó es que hemos pasado por 4 emergencias graves, las 2 más graves, la de enero y la de ahora, sin poder contar con la complementariedad al menos oportuna de la unidad de gestión del riesgo. Tuvimos una situación grave en el municipio de Nuquí, justamente en temporada de ballenas, que generó que incluso cerraran el aeropuerto, que generó que el mar se llevara al pueblo, y también nos pasó lo mismo. Es decir, han tenido ellos un año difícil, lo entendemos, pero pues las emergencias no dan espera. Y esta es la unidad técnica que se encarga justamente de la acción del Estado con respecto a la atención de la gestión del riesgo. Permítame preguntarle, porque es que le leí un mensaje este fin de semana al presidente Petro diciendo que el gobierno está y seguirá en el departamento de Chocó. Si hay problemas con la unidad de gestión de riesgo, ¿esta afirmación del presidente es relativa? No, en este momento no lo es, porque el presidente hace un par de días en sala de crisis en PMU Nacional determinó la emergencia y declaró la emergencia nacional. ¿Qué quiere decir la emergencia nacional ahora? Que todos los recursos del Estado, que todos los ministerios del Estado, no solamente la unidad, pueden entrar a generar la intervención de la atención de la emergencia si se necesita. Porque este volumen de emergencia no se corresponde solamente con la unidad. La unidad debería coordinarlo y esperemos que lo coordine bien. Pero aquí lo que viene son intervenciones viales. Para el caso nuestro, vía no es solamente la terrestre. En el caso del departamento del Chocó, nuestras principales vías son esos ríos que atraviesan el departamento de norte a sur y de lado a lado. Necesitamos un tema de adecuación y de dragado de esos ríos. Necesitamos plantear las reubicaciones urgentes, sobre todo las 2 que están en mora como compromiso de gobierno desde el gobierno pasado, que son Pogue en Bojayá y Boraudo en Lloró. Necesitamos necesariamente plantear cuáles son las obras de mitigación, porque si no, yo le cuento, esto no va a ser una realidad distinta a la que pueda pasar el año siguiente. Vamos a estar todos con la mano en la cabeza diciendo cómo se previno. ¿Cómo se previene? Se previene haciendo una evaluación correcta de la condición patológica que puedan tener las vías fluviales, porque la tienen, porque hay unas economías ilegales generando daño hoy que empeora las consecuencias del cambio climático, como la sedimentación de los ríos, como la erosión de las tierras por la deforestación. Y eso hay que atenderlo, porque no es el mismo escenario de ayer, el de mañana, porque eso se moviliza. Hay que plantear cuáles son las obras de mitigación más urgentes. A veces será movilizar una fuente de agua recanalizando o modificando curso, a veces será muro de contención, a veces serán geobox o geocajas o geobolsas, y a veces será necesariamente la reubicación.
porque pues no podemos permitir que la gente, a pesar de que la gente se ubica a pie de río porque lo necesita, porque necesita el agua, porque no tiene acueducto, porque no tiene servicios, tampoco podemos seguir permitiendo que, sabiendo esto, los alcaldes lo saben, no escuchemos los alcaldes en la necesidad que tienen de mitigar las emergencias o planificar de una vez la intervención de acuerdo con el mayor riesgo. Claro. Y sobre esa planificación le quiero preguntar, gobernadora, porque es que resulta que el principal papel de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres no es apagar incendios, sino prevenirlos. No es tanto mitigar como anticipar las emergencias y anticipar los desastres. ¿Cuántas personas de esa unidad estuvieron presentes en su departamento en los últimos meses? ¿Qué hicieron? ¿Qué planearon? ¿Qué obras? ¿Cómo se reunieron con las comunidades? ¿Cuáles fueron los tipos de acciones que planearon y que trazaron en la ruta, gobernadora? Ciertamente se ha mantenido una dinámica, yo creo que infortunada, porque una vez que la dinámica comienza es difícil, se ha mantenido una dinámica de respuesta, de una vez ocurren los hechos, generar la asistencia. Para el caso del departamento del Chocó, nosotros junto con los alcaldes ya hemos recogido la información de los puntos de criticidad en torno a la gestión del riesgo, y esa información está a disposición, y hay muchos proyectos que ya están directamente por los alcaldes presentados ante la unidad. Es verdad que el punto fundamental tanto del Fondo de Redactación como de la Unidad de Gestión del Riesgo es liderar una anticipación y poder gestionar el riesgo de una manera que no llegue a estas cosas, o prepararse anticipadamente para la jornada, porque pues nosotros ya se supone que estamos preparados para la niña. Esto no es la niña. Este es un temporal de lluvias que está dentro de lo normal de acuerdo con el IDEAM. Pero aún cuando esto no es la niña, se supone, nosotros generamos la preparación. El departamento del Chocó, por ejemplo, lo hizo desde mediados de año para afrontar la niña con el apoyo de la nación. Entonces, sí creemos que necesariamente el papel de la unidad tiene que mutar y tiene que pasar a un papel más prospectivo, un papel más de planificar las acciones de acuerdo con los temporales que ya sabemos que van a pasar y con una realidad del cambio climático que nadie puede tener en Colombia. Lo que está pasando en la Alta Guajira es grave, yo no lo desconozco. Lo que está pasando en Antioquia en este momento, lo que está pasando en Bogotá, en el complejo de Chingaza, y lo que está pasando en la Amazonía. Así que realmente sí es necesario que se empiece a dotar de más capacidad administrativa y financiera a esta unidad, si va a ser la unidad, para que pueda anticiparse a lo que va a pasar, porque infortunadamente el país va a pasar por momentos críticos en torno a la gestión del riesgo. Sí, gobernadora, pero el otro tema, la otra tragedia para su departamento, hablando del caso del Chocó, es el ELN, y ustedes, producto de la emergencia del invierno, están en la fase de esperas de ayuda humanitaria, pero tienen un paro armado, gobernadora. Hoy es el cuarto día de ese